Enfoques Cristianos, un momento de quietud y reflexión. ¿Qué tal? Muy buen mediodía. Aquí estamos en Enfoques Cristianos, como todos los domingos. Mi nombre es Fabián Merino y te voy a estar haciendo compañía durante media hora en la radio. Gracias por estar del otro lado. Quizás estás terminando de almorzar, o quizás estás haciendo lo propio, o tal vez estás viajando, estás en el campo, estás en la ciudad. Pero lo importante es que estás prendido a la radio, a Radio Tuyú, y a Enfoques Cristianos como cada domingo a las 13 horas. Por supuesto que es muy bueno poder estar comunicados. Y quiero decirte antes de comenzar este programa, darte algunos horarios, darte algunas direcciones, darte el número de teléfono donde vos te podés comunicar. Y ya nomás te digo, podés enviarnos tu mensaje al 2254 41 67 17. 2254 41 67 17, o si no también al 2267 43 60 53. Allí vamos a recepcionar tu mensaje, tal vez tu comentario, quizá alguna pregunta que nos quieras hacer, y con todo gusto vamos a responder a aquella inquietud que vos nos plantees. También en el canal de YouTube podés encontrar este programa y también los demás que hemos estado realizando y subiendo a la página que es Iglesia UEA Madariaga. Iglesia UEA Madariaga, y allí podrías encontrar todos los contenidos, los programas que hemos venido subiendo a lo largo de todo este tiempo. Y por supuesto que también, como te dije, te vamos a dar una dirección donde vos podés visitarnos. Es en la avenida Buenos Aires 971, cada domingo a las 10 horas. Ahí en la iglesia que muchos lo conocen, la iglesia de la Loma, ahí casi Carlos Madariaga, avenida Buenos Aires casi Carlos Madariaga. Todos los domingos a las 10 de la mañana los esperamos en familia para poder estar cantando juntos y escuchando acerca de la palabra de Dios. Y por supuesto, bienvenidos serán todos, porque esa es nuestra intención, que puedan venir. Tal vez mucha gente tiene que vencer algún prejuicio. Bueno, ¿cómo será? Me da un poquito de vergüenza ir a la iglesia. Mira, le quiero decir esto, le quiero contar. Hoy tengo un poco más de tiempo y se lo voy a decir. Si usted tiene alguna enfermedad, tiene algún dolor, tiene algún problema de salud, acude al hospital. Pero por supuesto que uno no siente vergüenza cuando va al hospital. Uno va porque necesita que lo ayude un médico para solucionar sus problemas físicos. Y de la manera que usted va a la guardia, y si hay mucha gente allí, uno no tiene vergüenza porque necesita ir a sanarse, necesita que le digan un diagnóstico y ver de qué manera poder solucionar el problema físico. Bueno, la iglesia es algo similar. Es importante tener en cuenta que todos los que vamos a una iglesia, hace de cuenta que estamos en un hospital, donde nuestro médico es Jesús, y cada uno de nosotros necesitamos a Jesús. Por eso, quizá que has pasado muchas veces por ahí, has caminado por la avenida Buenos Aires, has visto nuestra iglesia allí, y tal vez decís, tengo que ir ahí, pero siento un poco de vergüenza, tal vez me van a mirar raro. No. Créeme que todos los que estamos allí, estamos en un proceso, y ese es un proceso de sanidad interior, donde Jesús quiere hacer el milagro en cada uno de nosotros. Por eso te comento esto, porque tal vez tengas algún prejuicio con respecto a ir a nuestra iglesia o a cualquiera de las iglesias que están aquí en Madariaga, ¿no? Pero más allá de todo, te invito a que puedas venir y puedas escuchar lo que Jesús tiene para decirte allí en Avenida Buenos Aires 971. Vamos a compartir este tiempo también con vos y tu familia. Y serás muy bienvenido también. Cada domingo a las 10 de la mañana, recordá. También te quiero invitar, y más que nada a los niños, porque estamos haciendo una actividad muy linda, que es en el barrio Martín Fierro. Ya desde febrero estamos por allí, en la plazoleta Martín Fierro, que es en la calle Segundo Sombra y Lynch. Cada sábado allí estamos a las 3 de la tarde, entre 3 y 3 y media de la tarde,
trabajando y compartiendo la Biblia, y compartiendo juegos y compartiendo una merienda con los niños. Así que si tenés niños y querés mandarlos allí, o venir vos con tus hijos, podés venir. Como cada sábado a las 3 de la tarde te vamos a estar esperando para que podamos compartir. Bueno, con los niños es algo extraordinario. De hecho, este sábado que pasó, festejamos el Día del Niño con algo muy especial. Ya tal vez el domingo que viene pongamos al aire una nota que realizamos con alguien muy particular que vino a acompañarnos ese sábado. Y bueno, fue muy lindo poder ver a los chicos sonreír, ver a los chicos recibir sus regalos. Y por eso, como cada sábado lo hacemos, también te invitamos y que lo tengas en cuenta para que ellos también puedan venir. Vamos a jugar allí, los chicos se divierten, juegan la pelota, las chicas, bueno, también hacen diferentes actividades y es un momento realmente hermoso para ellos. Y para nosotros que también lo hacemos es extraordinario. Bueno, quiero invitarte, después de esta pausa cortita, a que ya estemos dedicando tiempo al programa y al tema que nos convoca hoy. Enfoques Cristianos, un oasis cada domingo, un lugar donde te proponemos una mirada diferente, ver la realidad bajo la lupa de Dios. Muy bien, y después de esta pausa cortita, bueno, quería hoy hablar acerca de algo especial. Bueno, el día lunes 11 de septiembre se celebró el Día del Maestro. Y para este domingo me gustaba traer esa figura y hablar un poco acerca del maestro, hablar un poco acerca de alguien muy particular en nuestro país, del cual no voy a hablar yo, sino que vamos a escuchar ahora brevemente un fragmento que nos va a ilustrar un poco acerca de esta figura que siempre recordamos, y sobre todo el 11 de septiembre justamente fue homenajeado, el maestro de maestros en la Argentina, alguien que hizo tanto por la educación, que es ni nada más ni nada menos que Domingo Faustino Sarmiento. Vamos a escuchar un fragmento de la historia de Domingo Faustino Sarmiento, y después de eso vamos a hablar un poquito acerca de la educación. Me gustaría también ilustrar un poco acerca de lo que tal vez fue nuestro país en materia de educación y lo que estamos viviendo actualmente. Pero en primer lugar vamos a escuchar esa explicación acerca, muy brevemente por supuesto, acerca de la vida de Domingo Faustino Sarmiento. Cada 11 de septiembre se celebra en Argentina el Día del Maestro, fecha en la que se conmemora el fallecimiento de uno de sus más célebres próceres, Domingo Faustino Sarmiento. Sarmiento nació en la provincia de San Juan, el 15 de febrero de 1811. Desde muy chico se interesó por el estudio, habiendo comenzado a leer a la edad de 4 años. Ya en su madurez, promovido por la figura de su tío, fundó la Escuela Nacional de Educación de San Luis. En el año 1827, Sarmiento regresó a su ciudad natal, San Juan, y 2 años más tarde se une a los históricos unitarios, comandados por José María Paz. La actividad académica de Sarmiento aumentaba exponencialmente con el paso de los años, creando así, en 1838, la Sociedad Literaria de San Juan, donde publicaría variados e interesantes artículos educativos y de prensa. Esto llevaría años más tarde, en 1842, a la creación del famoso diario El Progreso. En 1845 viajó a Europa y luego a los Estados Unidos. En Europa investigará acerca de los sistemas educativos existentes, más que nada los de Francia, y posteriormente los de América del Norte, trayendo años más tarde a la Argentina nuevas e inéditas ideas acerca del proceso educacional. En 1851 se incorporó al ejército del general Justo José de Urquiza, participando por ejemplo en la legendaria Batalla de Caseros.
En 1856 se lo designa jefe del departamento de la Escuela de Buenos Aires y en 1857 es elegido como senador de la provincia de Buenos Aires. En 1867, Sarmiento decide postularse para presidente de la Nación Argentina, ganando dicho puesto un año después. Luego de su cargo como presidente, será ascendido a general de brigada del Ejército Argentino en el año 1877. En 1882 participó de la aprobación de la Ley Educacional Común 1420, la cual establecía que la educación primaria debería ser obligatoria, gradual y gratuita. Es por esto que la figura de Sarmiento representa un anclaje fundamental en la historia política de la educación argentina, siendo esta una ley primordial para lo que sería la antigua y presente educación común. Finalmente, en el año 1887, Sarmiento decide viajar a Asunción, en Paraguay, donde se radicó. El 6 de septiembre de 1888 sufre un ataque cardíaco a raíz del cual fallece, días después, el 11 de septiembre. Hemos escuchado este breve resumen de la vida de Domingo Faustino Sarmiento y pensaba, esto es un pensamiento muy particular y se lo comparto a ustedes que son la audiencia de Enfoques Cristianos, pero pensaba que desde muy chico Sarmiento fue alguien que se ocupó de no solo de su propia educación, porque evidentemente un niño de 4 años que empieza a leer, sobre todo en esa época, estamos hablando de 1800, en los 1800, ¿no? Y veo que a lo largo de su vida, en diversos momentos, siempre fue más que una preocupación, una ocupación el hecho de estar pensando en la educación, no solamente la propia, sino en la educación de los demás. A tal punto, él, como hemos escuchado en este resumen, él funda una escuela siendo muy joven. Y a lo largo de toda su vida fue trabajando con respecto a la educación, viajando, como decía el resumen, a Francia e inclusive también a países de América del Norte, ¿no? Buscando referencias y referentes con respecto a la educación para incorporar al país, que por cierto a esa época todavía estaba demasiado sin explorar, quizá sin trabajar demasiado en eso. Por eso se lo considera Sarmiento un precursor de la educación en la Argentina. Y que, por supuesto, recordamos, y como este 11 de septiembre fue el día de su conmemoración de su fallecimiento, ¿no? Y qué buen ejemplo también para los que vinieron luego, hombres y mujeres que han dedicado su vida a esta pasión de enseñar, a esta pasión de educar, a esta pasión de darle a los niños, sobre todo, principalmente, esta base que va a servir para toda la vida. Qué bueno es cuando vemos educadores que abrazan a esta profesión carísima, con mucho denuedo, con mucho esfuerzo, con mucho tesón, con mucho trabajo, sabiendo que estamos viviendo momentos difíciles, donde la docencia ya tal vez no es lo que fue hace 40 o 50 años atrás en la Argentina. Bueno, sin ir más lejos, uno recuerda, por ejemplo, la gente de mi generación, yo tengo 56, pero recuerdo las maestras de la escuela primaria, mis maestras, y tal vez es distinto a lo que es hoy. Tenemos una educación hoy por hoy diferente a la de aquel momento. Quizá en aquel momento uno iba a la escuela y las maestras te enseñaban a leer, a escribir, a hacer todas las materias que tenías que hacer, por supuesto, y estaba allí, y estaba muy bien. Pero ahora, en este tiempo, además de que las maestras y los maestros tienen que enseñar, educar en lo que es, como digo, las matemáticas, el lenguaje, la historia, todas las materias, por supuesto, que se cursan, muchas veces los docentes tienen que ser de personas que contienen a los niños, que trabajan en las áreas psicológicas, en las áreas no solo cognitivas, sino en todas las áreas de su vida. La maestra o el maestro está presente en la vida del niño. Y los niños también lo aprecian, porque veo esto, soy esposo de una docente y veo también cómo los niños aprecian cuando su maestra viene y se ocupa de él. No solamente es ese momento en el grado donde le enseña a escribir o a leer o lo que fuere, sino también esa contención, ese amor
que el niño recibe. Y el niño lo valora. Y pasan años y así como uno se acuerda de sus maestras, los niños de hoy también, ¿no? Y qué bueno que es, qué gratificante que es para los docentes también tener en cuenta esto. Lamentablemente en nuestro país, después de haber sido hace muchos años, de haber sido uno de los número uno en el mundo con respecto a la docencia y ocupar los niveles más altos en Latinoamérica, hoy tenemos que decir tristemente que no ocurre lo mismo. Y eso hace que nuestro país hoy se vea también en materia de educación bastante abajo en los niveles, digamos, cuando uno se compara con otros países. Dicen que las comparaciones son odiosas, pero yo creo que a veces sirven para poder elevar el nivel. Y por supuesto que esto es algo general, porque tenemos casos particulares donde vemos a docentes que se preocupan todo el tiempo en avanzar, en que la calidad de sus alumnos sea mejor y las condiciones de trabajo sean mejor, y están verdaderamente ocupados en crecer en educación para brindar al niño, al educando, lo mejor posible, para que ese niño el día de mañana sea un hombre de bien, una mujer de bien para nuestra sociedad. Por eso, cuán importante es tener educadores que sean referentes, no solamente en lo que envía el Ministerio de Educación, sino también en el ejemplo, en el trabajo día a día, en la contención, en el amor, ¿no?, con que se debe trabajar con los niños, ¿no? Y ahora en el segundo bloque voy a hablar también acerca de un maestro que no fue común, no es común, y que tenemos que mirar mucho en ese maestro porque nos va a dejar a nosotros no solamente lecciones de vida, sino va a ser el maestro que nosotros, cada uno de nosotros, necesitamos para vivir. Ay, cómo me duele estar despierto y no poder cantar, cómo expresarte sin palabras, que me muero si no estás, que el tiempo pasa y todo cambia, hoy lloro de soledad, que el sueño que llevo en el alma de repente ya no está, que la sonrisa se ha marchado, mis lágrimas caerán, mis lágrimas caerán. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro, mi alma remendará, martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela ayudará A conocerlo y entenderlo, a saber que nada merezco. Amar es más que un pretexto, es una entrega, es un negar, más que aquel sentimiento, es la decisión de amar. Al taller del maestro vengo, ahí el sol se pondrá. Al taller del maestro vengo. carpintero, mi alma aquí está.
eso no apareció cuando el talento no lo es todo. Y el silencio vale más que Que mil palabras sin sentido y una vida que morirá si tú no estás aquí conmigo. ¿De qué sirve mi cantar? para que la fama y las estrellas, si el maestro aquí no está, para qué decirte que te amo, si contigo me cuesta estar. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos, cada herida sanará. Las herramientas del maestro, mi alma él remendará, martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela ayudará. Al taller del maestro vengo, 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 al taller del maestro, vuelve el sol a brillar. Al taller del maestro vuelvo. Muy bien, y después de esta pausa retomamos con respecto a esto que estamos hablando en este mediodía de Enfoques Cristianos, acerca de la educación, los maestros, que un papel tan importante, los educadores, digo también no solo maestros, sino profesores que también trabajan, ¿no? Y que le dan a los niños las herramientas, a los adolescentes, a los jóvenes, las herramientas para vivir diariamente. Y en este mediodía también yo quería traer, como dije en el bloque anterior, la figura de un maestro. Por eso este programa se llama El maestro de los maestros. Y por supuesto que hay un maestro que es por excelencia el maestro que todos nosotros necesitamos. Yo hablé hoy en los otros comentarios que hice acerca del maestro que da el ejemplo. ¿El ejemplo en qué? No solamente en la enseñanza, sino en la vida. Hay un maestro, y este maestro se llamó Jesús, y se llama Jesús porque Él vive, Él está vigente. Enseñó de diferentes maneras, lo hizo con mucha inteligencia, pero también con sabiduría. Y no solamente dijo palabras, sino que mostró con su vida cómo es ser y qué es lo que quería hacer y qué es lo que necesita cada ser humano para vivir. Podemos hablar de las formas, los métodos, de cómo Jesús enseñaba a las personas, dónde estuvo, en qué lugares Él participó para enseñar y para entregar un mensaje que es el que hoy por hoy todavía sigue en vigencia y seguirá. Porque este mensaje que vino a traer Jesús, el gran maestro, es un mensaje eterno, es un mensaje que tiene vida, es un mensaje que es vigente, que no pasa de moda. Pero este maestro, maestro de maestros, verdaderamente él podía hablar con toda autoridad. Y una de las cosas que hacía era hablar y mostrar qué es lo que hoy necesitamos en nuestra sociedad. Hoy muchos se jactan de ser maestros en diferentes ámbitos, educadores en diferentes cuestiones. Pero solamente falta algo muy importante. Falta el hecho.
porque a veces vemos educadores solamente con palabras, pero sus vidas no reflejan la realidad de lo que dicen. En el caso de Jesús fue totalmente a la inversa. Él fue quien mostró ejemplo, y uno de esos ejemplos lo encontramos en la Biblia, en el Evangelio de Juan capítulo 13, y dice que en la última cena que él estuvo con sus discípulos, antes de ir a la cruz, dice que Jesús lavó los pies de los discípulos, y se sentó a la mesa con ellos y les preguntó algo. ¿Entienden ustedes lo que les he hecho? Él había lavado los pies de sus discípulos. Y dice, ¿entienden ustedes lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, el maestro y señor, les he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. ¿Cómo es lo que estaba explicando? ¿Qué es lo que quería enseñar Jesús? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar Jesús? Él, siendo el Señor, el Creador, el Maestro por excelencia, Él estuvo dispuesto a hacer ese trabajo. Ese trabajo, quiero explicarles para muchos que no conocen ese tiempo y esa cultura, era un trabajo que lo hacían los esclavos. Pero no los esclavos comunes, los esclavos que inclusive castigados, ¿no? Tenían que lavar los pies a aquellos que venían, viajeros que venían por el desierto, y cuando venían a una casa, por una cuestión cultural también, de Medio Oriente, ¿no? Que se acostumbraba así, le tenían que lavar los pies al visitante, lo cual no era demasiado agradable. Jesús muestra eso y hace eso como una muestra de su humildad, como una muestra de que también ellos deberían tomar esta actitud y tomar este ejemplo para que no sean solo palabras cuando nosotros decimos, sino que también uno tiene que hacer. Y en este caso dice, yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho. Les aseguro que ningún servidor es más que su Señor, decía Jesús, y que ningún enviado es más que el que lo envía. Si entienden estas cosas y las ponen en práctica, serán dichosos, o sea, felices. ¿Qué quiere decir? Jesús está diciendo, ¿estás entendiendo el mensaje? Y vos decís, sí, lo entiendo perfectamente. Bueno, entonces si pones en práctica este tipo de cosas, vos vas a ser feliz. Más que feliz, porque la palabra dichoso dice que significa más que feliz. Y Jesús lo marcó no solo con sus palabras, sino también con sus hechos. Y también Jesús usó en su carrera, en su misión que vino aquí a la tierra, usó ejemplos de la vida cotidiana, porque era un maestro, pero también lo mostraba, hacía simple aquello que era difícil de entender. Pero para eso usó ejemplos de la vida cotidiana, por ejemplo el campo, las aves, las flores, una moneda, cuántas cosas él veía, semillas, que las personas conocían y les era familiar. Él las utilizaba como un método de enseñanza para educar, para transmitir el mensaje que él quería dar. Pero también enseñaba con autoridad, y no como los escribas, dice la Biblia. Los escribas era una clase religiosa, pero también con mucho conocimiento, mucho amplio conocimiento en la ley y en las escrituras. Sin embargo, solamente tenían conocimiento los escribas, pero no había vida, no había ejemplo, no había práctica de este conocimiento. Por eso para nosotros es, y nos tiene que llamar la atención y nos tiene que hacer reflexionar, que muchas veces podemos tener mucho conocimiento y sin embargo no ponerlo en práctica, de manera tal que eso no sirve. Por eso si yo digo algo, también tengo que hacerlo. Si vos, papá o mamá, querés ser ejemplo a tu hijo o a tu hija, vos tenés que entender que no solamente bastan las palabras, sino también tiene que estar acompañado del ejemplo. Y esto es lo que Jesús hacía. Por eso la Biblia dice que él enseñaba con autoridad. Y los que veían a Jesús reconocían la autoridad de Jesús, no solo por sus palabras, sino también por sus actitudes. Jesús habló del perdón y perdonó. Porque cuando estaba en la cruz, él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. También habló sobre el amor, y él amó. Amó a aquellos que estaban desprotegidos, a aquellos que eran minusválidos, aquellos que nadie quería en la sociedad, como enfermos de lepra. Él los tocó, él se acercó al indigente, se acercó a las rameras, a las prostitutas, aquellos que la sociedad despreciaba, los religiosos no tenían en cuenta. Jesús los abrazó y los amó. Habló de compartir, y él compartió
su propia vida con nosotros. Habló de dar la vida por otros y Él mismo dio la vida de Él, la suya, por la nuestra. ¿De qué manera? Yendo a la cruz, pagando el precio por nuestros pecados, y Él tomó el lugar que a nosotros, cada uno de nosotros seres humanos, nos correspondía. De tal manera que Él no solo fue palabras, no solo enseñó con sus palabras, sino que nos mostró con el ejemplo. Y de eso se trata. Por eso Jesús es el maestro de maestros. Él no solamente educó, sino que también mostró con su vida que alguien que quiera ser educador tiene que mostrar con su vida aquello que dice. Por eso nosotros te invitamos a que vos puedas seguir al Maestro de Maestros, a Jesús, que vos puedas rendirle la vida a aquel que puede educarnos, pero no solamente intelectualmente, sino para la vida cotidiana. A veces se habla de valores perdidos en nuestro país y en el mundo. Hay que volver a los valores que Jesús hablaba. ¿Por qué? Porque Él es autoridad, y como tal, nosotros debemos seguirle a Él, porque Él es la única autoridad. Él es Dios hecho hombre aquí en la tierra, y como tal, Él necesita y merece nuestra atención, y Él quiere que nosotros vayamos a Él porque Él tiene planes de bien y no de mal para nuestra vida. Y así como te hablé de un educador que marcó una historia importante para nuestro país como Sarmiento, hoy te hablo del más grande maestro que no solamente marcará un tiempo en nuestra vida, en tu vida particular, sino que marcará la eternidad toda. Cuando le entregas la vida a Jesús, Él viene a tu vida y Él te lleva hacia la eternidad con Él. Por eso yo te invito a que en esta tarde puedas recibir a Jesús como el Señor de tu vida, el educador, para vivir una vida que agrade a Dios en todos los ámbitos en donde te muevas. Que Dios te bendiga, que tengas preciosa semana y nos volvemos a encontrar aquí en Enfoques Cristianos el domingo que viene a la 1 de la tarde. Muchas gracias. Ha sido Enfoques Cristianos, un programa de la Iglesia Cristiana Evangélica que volverá a estar con ustedes el próximo domingo a las 13 horas. Será hasta entonces y gracias por su compañía.